Hermanos, a la verdad es privilegio muy grande estar aquí entre todos ustedes, hermanos. Siempre pensamos en una y tantas cosas, ¿sabe? Especialmente los últimos 3 meses hacemos planes, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hablar y a la verdad Dios pone el mensaje en el corazón de cada uno de sus siervos, ¿sabe? Me gusta el mensaje que traje ayer, el mensaje que hoy vamos a traer. Yo creo que Dios está envuelto en todo esto, amados hermanos. Amén. Amados hermanos, creo que miramos en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, lo miramos y lo leímos y me imagino que nosotros lo tenemos en mente. Amén. ¿Sabe una cosa? Queremos hablar en respecto a la iglesia primitiva versus la iglesia moderna. ¿En dónde está fallando la iglesia moderna, sabe? ¿Y cuáles eran los grandes, realmente, bendiciones que recibían la iglesia primitiva? ¿Sabe una cosa? En el libro de Hechos dice muy simple, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día con como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, 43, algo significante, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice, muchas maravillas y señales. Cosa que hoy no pasa. ¿Dónde están las señales? ¿Dónde están las maravillas que pasaban en las iglesias, hermanos? Andamos bien cortos en lo que puede, a la verdad, ser la iglesia, amados hermanos. Entonces, como dijimos ayer, amados hermanos, uno de los grandes atributos de la iglesia primitiva que tanto falta hoy en día entre los creyentes profesantes de su ferviente compromiso es con la unidad. Con la unidad. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. No hay unidad entre nosotros. Mire que me he hecho yo en cuenta también. No hay una unidad entre nosotros. Vemos tantas personas. Y como decía el americano, es que hay muchos clics, que hay muchos grupitos. Hay un grupito allá, otro grupito aquí, otro grupito allá. Pues amados hermanos, todos pertenecemos al cuerpo espiritual de Cristo. No pueden haber grupitos, sino que tiene que haber un solo grupo. Amén. Donde todos nos amemos, donde todos nos respetemos, amados hermanos. Me imagino que así debe de ser, No sé si estoy mal me lo dejan saber, amados hermanos. Pero esa es la verdad, que nosotros, amados hermanos, fallamos en eso, es lo primero. Me recuerdo, tenía una iglesia yo que Dios estuvo conmigo en esos tiempos, pudimos, instalamos una iglesia hispana. La levantamos en el pueblo de Newburgh. Y llegó a ser una iglesia bien próspera, hermanos. Comencé de la nada, hermanos. De loco andaba yo en las noches después del trabajo dando tratados bíblicos, o sea, folletos bíblicos que le llaman ustedes. Iba a visitar yo solito, hermanos. Y me daban las 10 de la noche en la calle, yo dando folletos bíblicos y hablando con la gente y todo. Hermanos, así comencé esa iglesia, hermanos. Yo solo, hermanos. Y mire, se volvió una iglesia próspera. Iglesia grande, hermanos. Pero lo que usted miraba en esa iglesia es que, pero habían hondureños. Los hondureños hacían su grupito. Los salvadoreños hacían sus grupitos. Y al fin dije, tengo que parar todo esto. Le dije, esos grupos no me gustan y no los quiero ver. Puse las mesas y todas las puse juntas. Entonces todos se van a sentar ahora juntos. ¿Me comprende? Porque ahí comienza, me comprende, la desigualdad entre ellos mismos, hermanos. No hay unidad. Y me decía una señora, pero pastor, me dice, ¿qué más unidad quiere que nosotros tengamos? Y aquí comemos todos juntos.
Pero esa unidad era física. La unidad que necesitamos entre nosotros, amados hermanos, es la unidad espiritual. Como dijo Pablo, cuando hablamos del ministerio, que nos pongamos todos de acuerdo. Entonces, amados hermanos, entonces podemos decir que uno de los atributos de la iglesia primitiva que tanto falta hoy en estos días entre los creyentes profesantes es su ferviente compromiso con la unidad. Y por unidad entendemos una unidad, una hermandad, una familia, un compañerismo. Eso estamos hablando. La iglesia primitiva, con todos sus problemas y prejuicios, realmente funcionaba como un cuerpo, con un Señor, viviendo como una familia unida. Ahí es donde vemos nosotros la gloria y la honra de Dios manifestada, no solo en la iglesia, sino que en cada uno de nosotros también, aún en nuestros hogares, vamos a ver la gloria y la honra de Dios manifestada, hermanos. Pero todo comienza, hermanos, aquí en la iglesia, donde vemos realmente cómo Dios funciona. Entonces, amados hermanos, no suena como la iglesia en la que hoy asistimos a la verdad. ¿Acaso no es verdad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Tal vez hemos perdido el significado de la palabra iglesia, la fuente de su venida, o nunca aprendimos el significado de la palabra iglesia. La fuente de su venida, o nunca aprendimos qué es lo que realmente significa la iglesia. Dice en el libro de Hechos, capítulo 2, 40 y 41, dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese poder del Espíritu Santo, amados hermanos, a la verdad lo hemos perdido en la iglesia, hermanos. Porque todo lo que hacemos en la calle, andamos buscando almas, andamos, visitamos. Lo primero que hacer, pongámonos a orar y llenemos del Espíritu para poder ver que Dios pueda trabajar en las personas que nosotros hablamos. ¿O no es así, hermanos? Entonces, amados hermanos, eso es lo que está fallando ahora. Meditemos en este verso que dice, sed salvos, les instó de esta generación corrupta. Estamos en los últimos días, amados hermanos. Cristo viene y Cristo viene por su iglesia y nosotros todavía estamos dormidos aquí, hermanos. Mirando qué hace el fulano, mirando qué hace el sutano, pero no nos fijamos qué es lo que hacemos nosotros. Entonces, amados hermanos, meditemos en este verso que dice, sed salvo, les instó de esta generación corrupta, usando muchas expresiones diferentes. Pedro, amados hermanos, testificando y suplicando, sed salvos, les exhortó de esta generación corrupta. El libro de Hechos, Lucas escribió acerca de la iglesia primitiva y todos los que habían creído estaban juntos y tenían muchas cosas en común, hermanos. ¿Qué cosa común tenemos nosotros ahora aquí, hermanos? Eso es lo que tenemos que arreglar. Tiene que haber una hermandad, tiene que haber una familia aquí. Todos nosotros debemos de formar una sola familia. Eso los exhortaba allá en mi iglesia, allá en Newburgh, New York. Y les decía, todos tenemos, pero yo me daba cuenta que habían diferencias entre ellos. El mexicano se iba para allá, el hondureño se iba para allá y todos formaban sus grupitos hasta el fin, hermanos. Uní todas las mesas y ahora todos nos vamos a unir, nos vamos a sentar alrededor. Y ahí terminó la cosa, hermanos. Entonces, amados hermanos, dice que todos los que habían creído estaban juntos, estaban unidos y tenían muchas cosas en común. De eso estamos hablando. Amados hermanos, queremos que Dios levante la iglesia, hermanos. No que el hombre levante la iglesia. Porque el que confía en el hombre, amados hermanos, siempre se malaya a la hora más tarde, ¿sabe? No podemos poner la mirada en el hombre, hermanos. Tenemos que poner la mirada y mantenerla en Cristo, hermanos, para poder nosotros
levantar la iglesia, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, dice Hechos 2:44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Imagínense, todas las cosas, dice. Meditemos en este verso, dice que todas las cosas, dice. Y vendieron sus posesiones y sus bienes y los repartieron entre todos según la necesidad de cada uno. Amados hermanos, este versículo indica que la iglesia primitiva se caracterizaba por un sentido de comunidad, un sentido de compartir y amarse entre ellos mismos. Esa era la iglesia primitiva. Pero todo eso lo hemos perdido en la iglesia moderna, amados hermanos. En muchas iglesias, amados hermanos, yo no sé aquí, yo solo vengo una semana y me voy, pero en muchas iglesias termina el sermón y cada quien comienza a agarrar su camino, se van. Y no se vuelven a ver hasta el otro domingo. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Y tenemos que tener eso en mente nosotros, amados hermanos. Este versículo indica que la iglesia primitiva se caracterizaba por un sentido de comunidad, un sentido de compartir y un sentido de amarse entre ellos mismos. El amor de los creyentes unos por otros y para otros fue tan auténtico y tan obvio que incluso los que estaban fuera de la iglesia se dieron cuenta y quedaron asombrados. ¿Cree usted de hoy en día que la gente que pasa por aquí están asombrados de la iglesia? De lo que está pasando aquí. Y en aquellos tiempos dice que la gente de afuera estaban admirados. El amor que tenían uno por los otros, cómo se amaban, cómo se protegían. Y dice que la gente que pasaba se admiraban de todo eso lo que estaba pasando. Dice. ¿Cree usted que de hoy en día se admira a la gente? Y que les llama la atención decir, yo voy a ir a ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, pongamos en mente a la verdad qué es lo que está pasando. Amados hermanos, la verdad es esta, y nada más que esto, amados hermanos. El amor entre ellos era tan auténtico, tan obvio, que incluso los que estaban fuera de la iglesia se dieron cuenta y quedaron asombrados por la bondad amorosa de los cristianos del primer y segundo siglo. ¿Sabe? Mira cómo se aman unos con otros, eso es lo que decían. Mira cómo se aman, mira cómo se respetan. Y todos murmuraban cosas muy lindas y bonitas en respecto a la iglesia. De hoy en día la gente no quiere oír de la iglesia, hermanos. Es duro ir a hablar con las personas, ¿me comprende? Pero entonces todo eso lo tenemos que arreglar nosotros. Nosotros los cristianos tenemos que unirnos, tener esa unidad espiritual que tanta necesidad hay entre todos nosotros, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, mirad cómo se aman unos con otros. También decía en Hechos 2:46, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, wow. Me hubiera gustado estar en esos tiempos en esas iglesias, ¿sabes? Donde a la verdad se sentía el poder de Dios, hermanos. Porque eso es todo lo que queremos, sentir el poder de Dios en la iglesia, hermanos. Dios, amados hermanos, nos equipó con poder y nosotros hemos ido perdiendo el poder de Dios, hermanos. Entonces, amados hermanos, así como un poderoso ejército movió la iglesia de Dios, así se movía en aquellos tiempos como un poderoso ejército, hermanos. Hermanos, vamos caminando donde caminaron los santos. Esa misma calle llevamos nosotros, amados hermanos. No estamos divididos todas las voces en una sola victoria, hermanos. No dividamos las voces. Esperemos todos una sola victoria, hermanos.
Debemos entender que la iglesia es la asamblea local ordenada por Dios, de creyentes que se han comprometido unos con otros. La unidad, eso es lo que estamos hablando. Se reúnen regularmente, enseñan la palabra, celebran la Santa Cena y el bautismo, disciplinan a sus miembros, establecen una estructura bíblica del liderazgo. La iglesia tenemos que enseñar liderazgo, amados hermanos, porque también es algo que necesitamos del liderazgo. En las iglesias podemos haber 100, 140, pero sirven unos 10. De 140 10. Si tenemos 40 personas, sirven 2 o 3. Si hoy les preguntase a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes fueron a invitar al vecino? Ni levanten las manos, hermano. ¿Cuántos de ustedes fueron a invitar al vecino? A decirle, mira, vecino, tenemos una conferencia, te invito. Yo sé que tú no eres de iglesia, pero ven a oír. O no solo al vecino, al padre, a la madre, al hermano, al familiar que no es salvo, amados hermanos, tenemos que buscarlo. Mire, alguien me dijo, limpia tu casa antes que me vengas a decir cómo limpiar la mía. Tenemos que limpiar nuestro hogar, nuestra casa, antes de ir a ver cómo está la casa del vecino, ¿sabes? Entonces, tenemos que traer el evangelio, hermano. En el trabajo, ¿cuántas personas en el trabajo no se identifican como cristianos? Eso lo tenemos que evitar también, amados hermanos. Entonces, así como poderoso ejército movió la iglesia de Dios en aquellos tiempos. Hermanos, vamos caminando donde caminaron los santos. Llevamos la misma brecha. Vamos el mismo camino, hermanos. Esta gente se reunían regularmente enseñando la palabra, celebrando la Santa Cena y el bautismo. Disciplinan a sus miembros también, hermanos. Y establecen una estructura bíblica del liderazgo. ¿Sabe? En muchas iglesias he ido a predicar yo el liderazgo. Y cuando me doy cuenta, me dice el pastor final, que aquí nadie quiere ayudar. Aquí nadie quiere salir a buscar algo. ¿Sabe? Y no solo, estoy hablando de la iglesia allá en los Estados Unidos, es peor que aquí todavía, hermano. Allá en los Estados Unidos hay bastante de frialdad, podríamos decir, especialmente en el noroeste de los Estados Unidos. Ya cuando usted mira el centro y el sur, esas iglesias son inmensas y con gran poder, hermano. Pero allá donde yo vivo, el noroeste, hermanos, la cosa no es bonita ahí, ¿sabe? Cuesta levantar un ministerio. Yo no tengo idea ni cómo ese ministerio lo levantamos en Newburgh en el 2005 y en el 2017 yo renuncié y comencé a trabajar nuevamente para viajar. Y comencé a viajar a México, hermano. Pero dejamos un pastor ahí y nosotros comenzamos a viajar nuevamente. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esto. Establecen una estructura bíblica de liderazgo, oran, comunión unos con otros. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe una cosa? Que en las iglesias ahora salen con con el cuento de que traen otras doctrinas. Oyeron otras doctrinas en la calle y las quieren traer aquí a la iglesia. Nosotros somos bautistas fundamentales, hermanos, y sabemos en dónde estamos parados. Pero yo tuve un pastor, hermano. Hermanos, ese hombre fue uno de los mejores pastores que nunca he visto yo en mi vida, hermano. Él es bien estricto. Y me enseñó lo poco que yo sé, lo poco que pude aprender yo de él, hermanos. Que hay una doctrina. Y esa es la sana doctrina tenemos que seguir nosotros, hermanos. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice Hechos 2:42. Ahora, ¿qué es la iglesia primitiva?
estado tanto de hablar, pero la pregunta viene, ¿cuál es o qué es la iglesia primitiva? La iglesia primitiva fue un movimiento religioso cristiano. Fue iniciado por Jesucristo y sus apóstoles en el siglo I. Esa fue la iglesia primitiva. Una iglesia de gran poder, amados hermanos, donde el Espíritu de Dios se sentía y caminaba sobre la gente, hermanos. Su objetivo fue difundir el cristianismo en todo el mundo. Óigame, difundir el cristianismo en todo el mundo. Nosotros debemos de difundir el cristianismo en todo San Vicente, hermanos. Pero no hay tiempo. Tiempo hay, pero no tenemos ganas. Y eso es lo que pasa. Ese es el trabajo de nosotros, de la iglesia. Difundir el evangelio en todo San Vicente. Que todo el mundo sepa que hay un Dios, hermanos. Y que hay un Salvador. Porque ese era el propósito. La iglesia primitiva fue un movimiento religioso cristiano. Fue iniciado por Jesucristo y sus apóstoles en el siglo I. Su objetivo fue difundir el cristianismo en todo el mundo. Y nosotros solo estamos hablando de difundir el cristianismo en San Vicente, alrededor de nuestra iglesia. ¿Usted sabe cuánto inconverso hay alrededor de la iglesia? Entonces debemos de ponernos a trabajar, hermanos. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva, una vez más, fue un movimiento religioso cristiano. Fue iniciado por Jesucristo y sus apóstoles en el siglo I. Su objetivo fue difundir el cristianismo en todo el mundo. Lo hicieron a través de la evangelización. ¿A través qué? De la evangelización. Enseñando a otros acerca de Cristo y ayudando a los necesitados. Eso es nuestro trabajo. No solo del pastor, sino que de todos nosotros, amados hermanos. Difundir el evangelio de todos nosotros, amados hermanos. ¿Sabe una cosa, hermanos? En el 1997, en el 1994 yo vine a los pies de Cristo, hermano, y ya andaba en fuego por el Señor y todavía lo ando, hermano. En el 97 yo tenía ya un ministerio. 2 años más tarde, hermanos. Me recuerdo que comencé a predicar en los asilos de ancianos. Qué cosa maravillosa y qué bendición fue para mí eso, hermanos. Tenemos que comenzar en algún lado. Y comenzamos con el asilo de ancianos y fue de gran bendición para mí. Llevo 30 años como cristiano y 28 años en el ministerio, hermanos. Y Dios me ha bendecido y no he bajado la velocidad todavía. No yet, dice el americano, ¿sabe? Todavía no lo hemos bajado. Entonces, amados hermanos, lo hicieron a través de la evangelización, enseñando a otros acerca de Cristo y ayudando a los necesitados. Óigame bien. La iglesia primitiva creció constantemente, hermano. Esa iglesia primitiva desde el día 1 comenzó a crecer y crecía y crecía y crecía y crecía. En la moderna, hermano, crecemos y crecemos y ¡pum!, nos estancamos en un lado. Y de ahí no pasamos ahora. ¿Comprende? Hay un problema. La unidad y que el Espíritu de Dios no está entre nosotros posiblemente, hermanos. Estamos haciéndolo todo a nuestra manera. Y no se olvide que si no es a la manera de Dios, no vamos a ser bendecidos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No vamos a ver nada bueno. Entonces, amados hermanos, lo hicieron a través de la evangelización, enseñando a otros acerca de Cristo y ayudando a los necesitados. La iglesia primitiva creció constantemente desde sus inicios, a pesar de haber sufrido persecución, hermanos. Esta iglesia primitiva tuvo una persecución tremenda, hermanos. ¿Cuál es la persecución que tenemos aquí? Las ganas. Eso es lo que nos persigue, las ganas. No hay ganas. ¿Saben?
Pero esa iglesia primitiva, cuando comenzó a crecer, creció, y a pesar que tenía grandes problemas, amados hermanos. La iglesia primitiva creció constantemente desde sus inicios, a pesar de haber sufrido persecución bajo el dominio romano. Durante muchos siglos, hermanos. Muchos siglos. La iglesia primitiva creció por varias razones, amados hermanos. La iglesia confió en el único Dios, hermanos. Confió en el único Dios, hermanos. Aquí a veces nosotros confiamos en lo que nosotros podemos hacer. Ellos confiaron en Dios, hermanos. Y ese crecimiento fue tremendo, hermanos. La iglesia confió en el único Dios verdadero y se negó a comprometer las escrituras de Dios con religiones falsas. Y por eso la iglesia creció en grande. Pero en grande creció, hermanos. Y ustedes lo saben. La iglesia confiaba en el único Hijo verdadero de Dios, Jesucristo. Y se negaba a comprometer el evangelio con los puntos de vista de dioses paganos, ajenos. ¿Ah? Hay iglesias, amados hermanos, donde a la verdad están cometiendo errores porque dejan que las personas que están ahí hagan lo que ellos quieren. Y no, tenemos que darles a ellos cuál es nuestra doctrina y que ellos aprendan que hay una doctrina, la sana doctrina, y esa es la que tenemos que seguir todo el tiempo, hermanos. Proclamaban muy claro, óigame lo que decían, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. El carácter del cristianismo primitivo junto con una alta tasa de crecimiento, porque ellos crecían, hermano. A diario era ese crecimiento. A diario. Resultó en un crecimiento exponencial durante los primeros siglos, amados hermanos. La providencia histórica de Dios dirigió los acontecimientos. ¿Qué dije? Dios dirigió los acontecimientos de la iglesia. Y es por eso es que crecían y crecían, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿en qué estamos confiando hoy? ¿En qué confiamos? Todos estamos sentados y todos a la verdad decimos, no hay tiempo. Especialmente en los Estados Unidos, usted oye y dice que no tengo tiempo. Le dije a una persona, Dios te da 40 horas de trabajo, te da 40 horas de vida, 40 horas de salud, y tú no le puedes dar 2 horas los domingos. 2 horas los domingos, no puedes dárselo. ¿Cuál es el amor que le sentimos a la verdad a Dios, amados hermanos? Eso es lo que debemos pensar. Entonces, amados hermanos, la providencia histórica de Dios dirigió los acontecimientos que llevaron el desarrollo del cristianismo. He dicho, la providencia de Dios creció las iglesias, hermanos. Fíjese, dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Tremenda la cosa, ¿no? Imaginen que eso pasara aquí. ¿Se puede? Que se puede, hermano. Si cada uno de nosotros, imagínense que el día de mañana, cada uno de ustedes traigan un invitado. ¿Verdad, hermano? Que traigan un invitado cada uno de ustedes. Mañana nos multiplicamos de inmediato. Pero mañana entramos con la misma, reciben y no saben. Pero imagínense que usted invitara un invitado mañana. Mañana doblamos el número. No es cierto. Pero no hay tiempo. Tengo hijos, dice. Tengo niños. Después que llego tarde a la iglesia. Ahora se agarran de los hijos porque llegan tarde a la iglesia. Mi mujer tenía 5 hijos, mujer, y nunca llegamos tarde a la iglesia. 5. Y nosotros formábamos el segundo era, el segundo banca, nosotros lo llenábamos, ¿sabes? Pero nunca llegamos tarde.
Entonces, amados hermanos, y sabe una cosa, yo fui un hombre que nunca le ayudé a mi mujer con los hijos. Yo no he sido un hombre que voy a ayudar a la mujer con los hijos, ¿sabe? Yo hoy en día miro que los hombres ayudan a las mujeres con los hijos, no todos, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, muchos hacemos eso, o hacen eso, yo nunca lo hice. Mi mujer tenía todos sus hijos bien arregladitos, decía, nos vamos, decía, ya los tenía bien vestiditos, bien comidos, todos nos íbamos a la iglesia. Qué cosa más linda. Eso sí no se lo quitó a ella. ¿Comprenden? Entonces, amados hermanos, dije que la providencia histórica de Dios dirigió los acontecimientos que llevaron el desarrollo del cristianismo. La providencia de Dios. Si nosotros buscáramos la providencia de Dios en estos días, miráramos maravillas nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y mañana cada uno de nosotros traemos un invitado? Y así es como se multiplica uno. Trate de decir, tengo que llevar un invitado. Y desde hoy en la noche comience a llamar por teléfono o señales de humo, como ustedes se comuniquen con las otras personas, y podemos lograr traer mañana un invitado. Imagina cuánto tendríamos mañana. ¿Usted no le gustaría hacer eso? Que mañana, en lugar de que estemos aquí, no tengamos ni dónde sentarnos. Pues si todos nos pusiéramos de acuerdo. Esa es la unidad que andamos buscando en la iglesia. Amén, hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. La providencia histórica de Dios dirigió el acontecimiento que llevaron al desarrollo del cristianismo. He dicho la providencia de Dios. Ahora hablemos de la iglesia moderna. ¿Cuál es la iglesia moderna? La verdad, no hay mucho que hablar de la iglesia moderna, pero ¿qué es la iglesia moderna? ¿Qué significa la iglesia moderna? ¿Qué sucede con el avivamiento espiritual de hoy? Hoy no hay avivamiento espiritual, hermanos. El avivamiento espiritual es cuando usted comienza a invitar a los amigos, a los vecinos, a los familiares y todo. Mañana traiga a su hermano o a su hermano. Usted no sabe que puede venir a la salvación. También al esposo. ¿Ah? Pueden traer al esposo y comienza a crecer la iglesia. Esa es la verdad, hermanos. Imagínese que usted que mañana nos doblamos el número. Wow, tremenda la cosa, ¿verdad? ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer, hermanos, si nosotros, a la verdad, creemos en la providencia de Dios. Entonces, ¿dónde está esa revolución cristiana del pasado, hermanos? ¿Qué sucede con el avivamiento espiritual de hoy? ¿Dónde está esa revolución cristiana del pasado? ¿Dónde está? La iglesia de hoy puede ser un tema confuso de entender en todas las diferentes denominaciones, hermanos. Nos confunde a veces de ver ciertas cosas que pasan en las iglesias, hermanos. Y hay muchos que a la verdad, se me fue la palabra. Pero la verdad que no se sienten bien con lo que está pasando en las iglesias. Y dejan de ir. Eso es todo. ¿Sabes? Entonces, a la verdad la iglesia de hoy puede ser un tema confuso de entender con todas las diferentes denominaciones interpretaciones, dominaciones e interpretaciones de lo que es la iglesia. Es difícil discernir lo que es correcto para ti o para mí de hoy en día. Habíamos estado explorando la historia de la iglesia y discutiendo cómo ha evolucionado con el tiempo. ¿Evolucionado para el mal o para el bien? Para el mal, hermanos. La iglesia ha ido evolucionando, pero ha ido dejando el espiritualismo a un lado. En las iglesias usted mira grandes iglesias, pero cuando usted entra parece Club Social de Leones, hermanos. Grandes iglesias, usted entra y hay una frialdad tremenda, pero todos están contentos porque es un club.
No, la iglesia no es un club. La iglesia es la casa de Dios, hermanos. Pero allá sí miro muchas iglesias así. Parece el Club Social de Leones. No sé si es famoso el Club Social de Leones aquí, ¿saben? Pero ese era muy famoso en mis tiempos. Parece el Club Social, hermano. ¿Saben? Veo que el que predica llega a veces con sneakers o con tenis, llega con short pants, con camisetas. ¡Wow! Esa no es la forma en que usted representa a Dios, hermano. Pero muchos dicen que Dios mira el corazón, no lo de afuera. Esa es la excusa que usan, ¿sabe? Por lo menos deben ponerse su corbatita cuando vienen aquí encima. Yo nunca he predicado sin traje, hermano, pero aquí este calor no me va a dejar usar los trajes. Una vez lo usé más un chalet, hermanos, y yo salí bien bonito ahí a predicar, pero wow, yo sentí que estaba en un horno, hermanos. Y de inmediato, solo me lo quité. Es que yo no aguantaba, hermanos, pero yo salí bien bonito a representar al Señor. ¿Sabe? Pero de hoy en día, hermanos, hay gente que pasa hasta con camiseta aquí enfrente, ¿sabe? Amados hermanos, habíamos estado explorando la historia de la iglesia y discutiendo cómo ha evolucionado con el tiempo, evolucionando por mal o por bien. Vemos algunas iglesias contemporáneas que son populares hoy en día y tratemos de responder la pregunta, ¿qué es la iglesia de hoy? ¿Qué es la iglesia de hoy? La iglesia de hoy se puede describir de muchas maneras, pero en esencia es una comunidad de creyentes que se reúnen para adorar a Dios, pero ¿de qué manera, hermanos? ¿De qué manera? Se supone que para adorar a Dios se reúnen, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? Fíjense lo que dice la Biblia. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si venimos aquí a la iglesia, vamos a adorar al Señor en el espíritu. Aún para los cantos, hermanos. Pónganle atención a los himnos y qué cosas más bellas cantamos aquí. Pero aquí los cantamos solo por cantar. ¿Comprenden? Todo eso tenemos que ponerle atención. Entonces, hermanos, la palabra dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La iglesia de hoy se puede describir de muchas maneras, pero en esencia es una comunidad de creyentes que se reúnen para adorar a Dios. ¿Pero de qué manera? ¿De qué manera estamos haciéndolo? Pero la Biblia dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren, dice. No importa a qué denominación pertenezcas, la iglesia es una parte importante en tu vida diaria. ¿Tú sabías que la iglesia es muy importante en la vida de cada uno de nosotros? La iglesia es como una escuela donde nos enseñan a caminar con Dios. Algunos fallan para enseñarnos cómo caminar con Dios. Es muy posible, porque el diablo siempre está metido en todos los negocios. Pero amados hermanos, la iglesia es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Así que, a la verdad, no importa qué denominación pertenezcas, la iglesia es una parte importante de tu vida. Es un lugar donde debes encontrar, que debemos encontrar apoyo y compañerismo. ¿Sabe? La gente que viene de afuera anda buscando apoyo y compañerismo en la vida que ellos llevan. Ellos quieren una vida nueva y de inmediato dicen, allá la iglesia cambia todo. A mí cambió todo cuando yo vine a la iglesia, hermano. Todo cambió. ¿Sabe? Y eso es lo que esperan muchos. Que en la iglesia que ellos vayan, haya algo nuevo para ellos en su vida diaria. Estamos preparados nosotros para responder y darle la bienvenida a los nuevos que vienen a la iglesia. También tenemos que estar preparados también, hermanos. Pueden medir mañana 10, 20, 30 personas, pero si usted no está preparado para darle la bienvenida, se van otra vez. Y no vuelven.
Entonces, amados hermanos, a la verdad, tenemos que estar preparados espiritualmente. Dice la palabra, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tenemos que estar preparados espiritualmente cuando vienen las visitas. Entonces, amados hermanos, vamos a ir terminando. Entonces, ya sea que sea nuevo en la iglesia o hayas asistido durante años, aquí hay algunos consejos sobre cómo aprovechar el máximo tu experiencia. Hay muchas diferencias entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy. Hay mucha diferencia, hermanos. Uno de los más importantes es la estructura de la iglesia. Eso es. La iglesia primitiva fue dirigida por los apóstoles y profetas, quienes sirvieron bajo la dirección de Jesucristo. Hoy en la iglesia está dirigida por una burocracia de un sistema de autoridad de la iglesia local que pone a los obispos, ponen a los pastores a la cabeza de Jesucristo, hermanos. Eso es lo que está pasando ahora. ¿Me comprende? No saben que lo más importante en la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de la atracción. Él es la cabeza de la iglesia. Pero algo está cambiando en todo esto aquí. ¿Saben? En muchas iglesias, amados hermanos, llega que el pastor no tiene la oportunidad de dirigir ciertas cosas porque hay una unidad, no sé cómo le llaman, los trustees le llaman. Son como 3, 4, 5 personas que son los dirigentes de la iglesia. No, ellos no son los dirigentes de la iglesia. Es el pastor el dirigente de la iglesia. Pero muchas cosas cambian, especialmente allá en los Estados Unidos, hermanos. Ok, hermanos, ¿saben? Otras diferencias es que la iglesia primitiva era pequeña e íntima. No se olvide, ellos se reunían en las casas. Y de hoy en día, si usted invita a una persona que vaya a su casa, porque ahí tiene su iglesia, no le gusta ir. Yo comencé mi casa, en la iglesia en mi casa, hermano, en un garage. Yo tengo un garage aproximadamente como de este tamaño, un poquito más grande, ¿sabe? Entonces lo partí a la mitad. Hice un lado la iglesia y el otro lado se partía mi mujer. Y ahí formé la iglesia. Ahí lo tuve por meses. Hasta el fin decidí irme para el centro de la ciudad, podríamos decir. ¿Sabe? Pero mucha gente no le gusta. Ah, no, en su casa la iglesia dice, ah, no, yo no voy. ¿Sabe? La iglesia somos nosotros mismos, hermanos. Nosotros somos la iglesia. Y por eso hay mucha, se pide mucho que haya mucha unidad entre nosotros mismos, hermanos. Amados hermanos, otra de las diferencias es que la iglesia primitiva era pequeña e íntima, mientras que la iglesia actual es grande e impersonal. La iglesia primitiva se centró en Jesucristo como Señor y Salvador, mientras que la iglesia actual se centra en sus miembros como líderes. Así es. La iglesia primitiva tenía un conjunto de simples enseñanzas a seguir, mientras que la iglesia de hoy tiene muchas doctrinas, hermano. ¿Cuántas denominaciones hay de hoy en día, hermano? Que usted no haya ni a dónde ir. Y a la verdad lo confunden porque usted no sabe ni cuál es cuál. Se parece que todos ofrecen lo mismo, pero no todos ofrecen lo mismo, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, la iglesia primitiva tenía un conjunto de simples enseñanzas que seguir, mientras que la iglesia de hoy tiene muchas doctrinas, muchas creencias diferentes y su propia interpretación. Así es. Pero la Biblia, claro, fíjese, siempre le dicen, oh, esa es su interpretación, pastor. Dice. Pero ¿qué dice la palabra? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice lo que dice y no hay interpretación ahí, hermano. Cristo viene y viene por su iglesia. Ese es lo único que le puedo decir yo. Ahora ya están otros que no sabemos cuándo viene, que si después o antes de la tribulación, y comienza el lío que todo el mundo sabe. ¿Por qué no nos concentramos en hablar del Evangelio
en San Vicente. Y ahí terminamos. Preparar a la gente para la espera de Cristo, hermanos. Yo nunca hablo, hermanos, teología, ni discuto con ninguna de la teología, sino que hablo del Evangelio, hermano. Cómo usted puede llegar a ser salvo. Oiga, si usted oye mis sermones los sábados a las 7 de la mañana, nunca hablo yo de teología. Simplemente hablo, si tú no conoces a Cristo, hoy es el día que puedas recibir al Cristo por medio del perdón de tus pecados. Y eso es todo lo que predico, hermanos. Así que, hermanos, vamos terminando, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Según de Pedro 1:20. Como explico antes, la iglesia primitiva era pequeña, íntima, mientras que la iglesia de hoy es grande y muy impersonal. La iglesia primitiva se centró en Jesucristo como Señor y Salvador, mientras que la iglesia actual se centra en sus miembros, en sus líderes, y en el dinero. En los Estados Unidos se mira que la iglesia se centra mucho en el dinero. Si nos centráramos en Jesucristo, dinero vendría. Visitas vendrían si nos centramos en Jesucristo. Entonces, amados hermanos, lo único que me resta decir es que los primeros cristianos estaban comprometidos a seguir los mandamientos de Dios. Si nosotros seguimos los mandamientos de Dios, va a haber una gran bendición en esta iglesia. Ese es lo único que les puedo decir. Mientras que los cristianos de hoy en día están más interesados en lo que puedan obtener de la iglesia. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Entonces, amados hermanos, la verdad es esta, para ir terminando. Las primeras iglesias se basaban en las relaciones comunitarias entre sí. Mientras que la nueva iglesia se basa más en las relaciones personales con ellos mismos. Yo conozco un pastor que tiene como 10, 20 personas y dice, no, aquí está mejor. Entre menos hay, es mejor. Dice, más nos conocemos. Eso es lo que quiere Dios, que nos amemos unos con los otros. Ahí tiene como sus 10, 12 personas y ahí no quiere pasar él. ¿Eso es lo que pide Dios? No lo creo. Entre más grande es tu iglesia, amado hermano, más grande es el reino de Dios. Tenlo por seguro. Es más grande es el reino de Dios. Ok, llegamos a la conclusión. La iglesia primitiva fue una época de grandes cambios, de grandes victorias, hermanos. Y esto sigue siendo cierto hoy en día. La iglesia primitiva enfrentó la persecución del Imperio Romano por su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí no tenemos persecución. ¿Sabe cuál es la persecución que nosotros tenemos? Las ganas. Si no tenemos las ganas, esa es la persecución más grande que hay, hermano. No tenemos tiempo. Hay mucho calor. Sí que había mucho calor hoy, hermanos. Pero nosotros salimos a hacer unas cuantas visitas y Dios nos bendijo, hermano. Amén. La visita nos sabe que la presencia de ellos aquí es la bendición más grande que nosotros hemos recibido en los últimos 2-3 días. Amén, amén, hermanos. Amén. La visita para mí fue una bendición muy grande. Cuando los comienzo a ver entrar, wow, solo me volteé y dije, Señor, tú les tocaste su corazón. Amén. Imagínense que ese gozo lo viéramos todos los domingos, que vengan nuevos visitas, ¿sabes? Aquella persona que lo invitó se va a sentir llena de gozo y dice, wow, Señor, gracias, has hecho tú tu voluntad, Padre. Amén. Yo me puse bien contento, desde ayer me puse contento, las visitas que tuvimos ya vinieron. Y así sucesivamente hemos tenido visitas que hemos ido a visitar y vienen. Esa es la bendición más grande. Fui a conocer a la hermana Hilda, creo que es Hilda, ¿verdad? Y la fuimos a visitar también y ahí venía ella para acá. Yo me sentía bien. Yo me sentí lleno de gozo. Yo también estoy contenta. Amén.
fuimos a visitar al hermano Baldo y ahí venía también. ¡Wow! Yo me sentía pero lleno de gozo, hermano. Pero si hiciéramos lo mismo todos, cada uno de nosotros, si usted conoce a alguna persona que dejó de venir, usted la va a visitar y le ofrece lo que tiene que ofrecerle, hermanos. Pero ahí sentados, hermanos, muchos cristianos vienen a calentar las bancas, usted no se ha dado cuenta. Y con este calor que tenemos, no necesita calentar las bancas, ya están calientes, pero vienen a sentarse y se sienten tranquilos ahí. Tenemos, hermanos, que invitar personas. Y le doy gracias a Dios y le pido a Dios que bendiga a todas las visitas que vinieron. Amén. Le pido que les dé paz, gozo en su corazón, sabiduría y entendimiento, hermanos. Amén. Para todas aquellas visitas que vinieron, hermanos. Así que para ir terminando, los cristianos de hoy enfrentan muchos desafíos diferentes y la dificultad más grande es de ser fieles con Dios. Esa es la dificultad más grande que tienen los cristianos de hoy, de ser fieles con Dios. Amén. Esa es la verdad, hermanos. Amén, hermano. Ser fieles con Dios. Ese es el problema más grande que llevamos. No estoy diciendo que llevan, que llevamos. Ser fieles con Dios, hermanos. Ser fieles con Dios. Enfrentan muchos desafíos diferentes y dificultades, pero más grandes ser fieles a Dios, incluidos aquellos que no son específicamente religiosos, pero que han sido influenciados por nuestra cultura. Nuestra cultura está influenciando mucho a la gente, hermanos. La tecnología es bonita, hermanos. Es lo mejor que ha pasado. Pero tenemos que tener cuidado con la tecnología, hermanos. Así que, amados hermanos, en cada generación habrá guerra, como el materialismo o la apatía ante la injusticia. En cada generación habrá guerra espiritual entre los creyentes que vivan lo que significa seguir fielmente a Jesucristo a través de la obediencia, el servicio, la oración, la adoración, la abnegación y el sacrificio. Fíjese pues, óigame lo que dice el Señor en Lucas 9:23. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Podemos tomar nosotros nuestra cruz, hermanos. Amados hermanos, no me queda otra cosa más que decirles que les agradezco mucho todos los presentes, amados hermanos, que nos han ayudado a que se logre lo que queremos hacer en esta semana, amados hermanos. Una vez más, amados hermanos, God bless you and God bless America. Que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo de Dios sigan en el corazón de cada uno de ustedes. Amén.